tocamos temas de una red general de telecomunicaciones. Hemos querido entrar en un contexto de lo que eran las redes de telecomunicaciones tradicionales y cómo esa arquitectura e infraestructura de esas redes tradicionales hoy entran a soportar no solamente los servicios que en su momento se prestaban de forma independiente, televisión por un lado, todo el tema de la radiodifusión por otro lado, y todo el tema de la telefonía, tanto pública conmutada fija como la móvil, que tienen de cierta manera los mismos principios, hoy obviamente con eh, la migración a la cual vamos a ir nosotros de redes 5G y muy seguramente en un par de años 6G, pues ya esas redes de telefonía móvil celular van a absorber, pensaría yo que más del 90% de toda la trámite de comunicaciones que hoy se dan. Pero además, pues Internet es otra red de transporte que está sirviendo también para todo y entonces esa va a ser una interesante lucha entre uno y otro o un interesante acomodamiento tecnológico entre lo uno y lo otro, porque mientras tengamos datos en el celular, pues estamos conectados a Internet y si por otro lado estaríamos conectados a la red de servicios de voz de los operadores móviles celulares. Esto es como haciendo una ambientación mientras nos dan ya son las 7. Entonces, empecemos con nuestra presentación. Pues estamos abordando ya la tarea 3, que es explicar los servicios telemáticos y el dimensionamiento de la red de telecomunicación. Alguien diría que explicar los servicios telemáticos es coger y hacer todo un discurso de qué es un servicio telemático. Aquí la explicación está más centrada que ustedes reconozcan cómo un servicio telemático se debe planificar y se debe repensar la prestación del servicio. Entonces tenemos una parte teórica, las 4 primeras actividades de esta tarea son realmente un ejercicio teórico en el cual, pues lo único que invitamos es a reconocer unos elementos que alguien por analogía, el tema de la arquitectura, planteaba que los principales componentes para una red de telecomunicación en general, yo no hablo redes de datos, redes de voz, redes de televisión, no, una red en general, pues hay unos elementos claves, que es la gestión de red, el direccionamiento y enrutamiento, la seguridad y privacidad y el rendimiento de la red. Esos elementos hace algunos años, pues solamente cabía en nuestra lógica del servicio como tal en general, solamente gestión de redireccionamiento, enrutamiento. Y los enrutamientos eran unos enrutamientos muy fijos, o sea, monolíticos, se diría en un momento dado. Y si ustedes revisaran, por decir algo, el plan de numeración de telefonía básica conmutada en Colombia, pues estaban asignados unos números para determinados departamentos, unos números para determinados operadores. Era muy monolítico. Pero ya cuando migran a que todos los números de directorio que usamos nosotros deben de tener 10 dígitos, ya eso empieza como a cambiar y a modificarse, aun cuando permanece todavía en la fundamentación de esto, de este direccionamiento, pues reconociéndose el código de área o el código de departamento, como queramos nosotros llamarlo. Entonces, estos dos elementos de red fundamentales, gestión y direccionamiento, enrutamiento, eran los más conocidos, pero con la aparición de nuevas tecnologías, con la posibilidad de hacer interceptación en un momento dado, empiezan a aparecer todos estos temas de seguridad y privacidad. Y por último, cuando teníamos solo redes de voz, pues el ancho de banda asignado a cada canal de voz eran 4 kilohercios o 64 kilobits por segundo. En esa traducción que haría uno
del el teorema de Shannon y cosas de estas. Y hoy se ha podido encontrar que un canal de voz a lo sumo requiere 8 kilobits por segundo. O sea, se hacen unos sistemas de compresión de tal manera que no se desgaste en la calidad del servicio, que no se pierdan bitios, que alguien diría, pero si estamos hablando de datos, pues un bitio puede ser grave porque puede ser el bit más significativo de una trama y podría colapsar o hacer que se pierda. Pero eso ocurriría en algo así como 1 por 10 a la 9, a la -9. O sea, una fracción muy pequeñita podría ocurrir, pero si ocurre ya los sistemas mismos, de tal como se han ido desarrollando las diferentes capas de los modelos que se estén usando, pues el modelo OSI es simplemente un modelo de referencia, el modelo TCP/IP en esa capa 2 de acceso al medio, de conexión, de que allí hay un control de flujos y eso hace con una serie de protocolos que pues hoy se pueden recuperar fácilmente estos servicios. Pero trayendo a colación esos puntos que nos piden, yo sí quiero tocar este tema porque en los aportes que he revisado, obviamente se han ido demasiado hacia una u otra línea y aquí tenemos nosotros que reconocer algo. En ese, en esa red de transporte, que es digamos, el corazón de una red de telecomunicaciones, pues tenemos una serie de planos. Entonces, y en esa serie de planos van a haber unas entidades o unos agentes. Digamos, en el plano de transporte, pues van a haber unas entidades de transporte que van a asociar a un cliente con su destino. Pero también habrá un plano de control para saber si eso está funcionando o no. Y para que estos dos elementos, estos dos planos, realmente sean mucho más eficientes, pues está el plano de gestión. Y el tema fundamental aquí es la gestión de red. Hoy por hoy, las gestiones de red cada día son más complejas, pero cada día se centralizan más. Hace muchos años, la red de microondas de Telecom, por decir algo, tenía en cada capital de departamento, pues como un pequeño centro de control, un pequeño centro de gestión. Ahí se reportaban las alarmas de la zona de interés, pero poco a poco todo eso fue migrando a un único centro que hoy, bueno, supongo que todavía estará en la pirámide que está en la vía Suba en Bogotá, en lo que se llama el barrio Morato. En esa pirámide, ahí se tenía acceso a toda la información de la red, la interconexión nacional, internacional, las departamentales y los municipios más importantes. Y en tiempo real se podían ver las fallas que estaban ocurriendo, llámese en el sistema de transporte, microondas, fibra o satélite, o en los sistemas de conmutación o los POT. Ahí se podía uno ver que las llamadas que estaban entrando todas se estaban perdiendo, entonces había problemas de señalización o problemas de sincronía o las líneas donde se tomaban los relojes nacionales pues se caían, entonces eso enloquecía cualquier cosa. Y para eso, en ese entonces, pues aparecieron dos modelos o dos sistemas de gestión bien importantes. El TMN, que es el gestor de redes de telecomunicaciones, y el SNMP, que es el gestor simple de las redes de comunicaciones. Es realmente un protocolo, se utiliza muchísimo en las redes de datos. Esto tiene que ver con una cosa que se llama MIB o MIB, pero no los hombres de negro para que no se vayan a confundir. Y allí quiere decir que esos agentes de control van a tener al final un agente por cada una de las tarjetas que están controlando. Pues en cada tarjeta va a haber un agente de gestión que se va a poder se conecta con un agente de control a través de diferentes tipos de mensajes dentro de ese protocolo. Uno es NMP, es protocolo, el otro es toda una filosofía, el TMN, toda una filosofía que aún se mantiene de cierta manera para las redes de telefonía fija, de telefonía móvil, para las redes de datos de orden público,
porque el SNMP está más centrado a las redes de datos de organizaciones privadas. Digamos, la UNAD tiene 60 y tantas sedes, todas están conectadas a través de un mismo anillo MPLS y el sistema interno de hacer gestión pues se hace a través de sistemas como el SNMP. Era como, quería traer como a colación que el elemento más importante de esos que tenemos en la diapositiva anterior de gestión, de direccionamiento, de seguridad y rendimiento, pues es obviamente el plano de gestión, que muchas veces nosotros lo descuidamos, porque ya de forma automatizada y además que hay incorporándose mucha inteligencia artificial, pues está dando lugar a que fácilmente se puedan detectar los problemas de red eh, por caídas de servicio, caídas de un enlace de fibra, caída de sistemas de microondas o satelitales, cosas de esas. Es mucho más rápido hoy la recuperación de la red porque lo pueden hacer ellos de forma auto, o sea, son redes que están autorizadas. Los servicios IP, que es la parte de lo que hoy nos está interesando a todos, pues aquí esta diapositiva nos muestra muchos servicios IP, algunos muy centrados en fibra y otros centrados en otros elementos como cobre, perdón. Entonces tenemos estos dispositivos no simétricos o asimétricos, como los DSLs, que podemos, de cierta manera, hacer una congregación o una agregación de servicios a través de un DSLAM y podemos ir a una red de agregación para poder llevar eso a redes como RIMA. RIMA es una red de salud en España. Y entonces esto hace que podamos agregar servicios para poderlo transportar allí. O a través de fibras FTTN con nodos remotos, fibras activas y termina el servicio llevándolo en cobre hacia el usuario final. Entonces, esta conversión a través de este nodo remoto, lo que hace es eso, poder desagregar toda la información que llega y poderlo enviar por hilos de cobre. En algunos casos 2 hilos, en otros casos 4 hilos o en otros casos más críticos un solo hilo. Se toma como referencia la Tierra en los 2 puntos y se lleva un solo hilo. Ya poco se usa por la necesidad de la calidad de la información, de la transmisión de esa información. O ya tenemos la fibra hasta la casa o la fibra hasta el edificio, ¿no? Llegando con todos los servicios a los diferentes usuarios, hogar, oficinas, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, dice LAN, típico, dice LAN IP. Este es un caso de Alcatel propiamente dicho y tiene un ADSL2. Y tenemos también fibra con cobre, o sea, hacen para la red de acceso para llegar a los clientes cobre. Y aquí en el sistema de agregación, pues normalmente se tienen gigas ADSL a través de un nodo ATM, en el tema de Cisco, o a través de otros nodos, por lo menos las MetroRed o las MAN Ethernet, que permite pues hacer una agregación de muchos servicios y están soportadas sobre protocolos de capa física SDH y Ethernet. El SDH permite agregaciones desde 155 megabits por segundo hasta hoy, dicen los entendidos, con multiplexación óptica de 10 teras. Y ahí ya podemos ir a la red de transporte, que es una red IP sobre MPLS. MPLS es conmutación de etiquetas, redes de conmutación de etiquetas. Y estos están soportados en esa capa física por SDH o modulación o multiplexación por longitud de onda, por diversas longitudes de onda. Nuestros casos típicos de 8 longitudes de ondas. Entonces podemos coger un canal SDH, STM1, que son 155
megabits por segundo, subirlo a 120 y algo, o sea, 16 veces más, y que es cada uno de esos chorritos de 16 veces más meterlo por un hilo de fibra. Entonces tendríamos 8 veces más, y por eso es que algunos calculistas hablan de los 10 teras. Entonces ahí tenemos Internet por un lado a través de Rumba, que es otra red NGN, red de nueva generación, y todos los sistemas de control y de gestión de estas redes. En el punto 3 empezamos ya a hablar de algo que aparentemente no tendría cabida en un curso de sistemas de servicios telemáticos, pero lamentablemente, o no lamentablemente, para fortuna de muchos de nosotros, esta tecnología emergente pues está haciendo uso de la totalidad de la red, específicamente Internet. Entonces, ¿qué es Internet de las cosas? Es cómo nosotros podemos que todas las cosas estén conectadas. Ya hemos hablado en la encuentro anterior que cómo esos objetos o esas cosas se conectan para que ellas se conecten con nosotros o se conecten con nosotros los seres humanos. Entonces ahí tenemos comunicaciones M2M que desde hace muchos años a través de todas estas redes, Ethernet industrial, Postbus, Profibus, donde se conectaban máquinas, pero ahora ya podemos obtener información de ellos en tiempo real y poderla procesar y hacer diagnósticos en tiempo real de lo que esté ocurriendo en alguna situación específica. Entonces, hoy se está conectando al mundo. ¿Y esto quién lo está permitiendo? Pues obviamente la migración de IPv4 o todos los temas de IP versión 4 a IP versión 6. Vamos a tener alrededor de 20 direcciones públicas por persona, ¿no? Si se cumplieran los pronósticos que se dice ahí que van a haber para el año 2025 22 mil millones de personas, pues vamos alrededor de 11 millones de personas, un poquito menos, 11 mil millones. Entonces, la idea es que ya con ese superdesarrollo de IPv6 nos permite que cada cliente podamos tener al menos 20 direcciones públicas, cosa que no se puede hacer con IPv4, ya se había saturado. Entonces, hoy las cosas sí nos pueden dar información y por eso el componente práctico de este curso va orientado a eso. Hay muchos modelos de comunicación, ¿no? Porque lo que nos interesa es combinar datos, procesos, objetos mediante sensores, redes de comunicaciones avanzados, procesos analíticos. Y hay parte de esto es lo que está generando Big Data. Entonces, el Internet de las cosas está basado en sensores y redes de comunicaciones. No podemos confundir con otro concepto que está para esta tarea, que son las redes de sensores inalámbricos. El sensor inalámbrico información, la procesa y la puede poner en un gateway y hasta ahí llega, pero él no se conecta a la red para que en tiempo real podamos nosotros reconocer esos datos. Entonces, ese pedacito de IoT es el que vamos a tener que agregarle a cada uno de los sensores. Pero pues como esto hay que llevarlo paso a paso, entonces debemos empezar como a comprender esas dos situaciones. Entonces tenemos una comunicación de dispositivo a dispositivo, la bombilla del fabricante A, una red inalámbrica a través de Bluetooth, SID-Wave o SID-B y un interruptor del fabricante B, o sea, principios domóticos. Como yo con un interruptor puedo encender cualquiera de las luces de mi casa. Si yo tengo varios pulsadores en ese interruptor, lo puedo hacer sin importar el sitio donde está el bombillo dentro de la casa, obviamente. El otro elemento es sensores de temperatura con las pilas de protocolos. Ahí se ven varias HTTP, TLS, TCP, IPv6, TCP, pues normalmente UDP, con temas de IPv4 o IPv6 a través de un gateway o una puerta de enlace, pues nosotros podemos subir esa información a los proveedores de servicio de aplicaciones
y después, pues, tramitarlas para que o leer dispositivos y estar todo esto publicándolo, que es uno de los términos que más adelante en el curso los vamos a tener en cuenta. Entonces podemos interactuar. Proveedores de servicio con aplicaciones, fíjese que aquí tenemos una puerta de enlace, porque alguna de las tecnologías hoy nos obliga a tener una puerta de enlace. El caso de Zigbee nos obliga a tener ese gateway, el caso de SafeLoadPAN también nos obliga a tener eso, pero con algunos dispositivos más nuevos, digámoslo así, nos permite que esa puerta de enlace sea mucho más simple, y desde una conexión a Internet podamos subir a los proveedores de servicio de aplicaciones. Entonces, estas son muchas formas de intercambio de datos en estos nuevos sistemas que vienen. Entonces, aquí tenemos comunicación a puerta de enlace, conexión dispositivo a dispositivo y comunicación de intercambio de datos mediante el backend. Entonces tenemos un proveedor de servicios 1, un proveedor de servicios de aplicaciones 3, de servicios 2, y se pueden transar entre ellos la información que está captando este sensor de luz. Este es un ejemplo muy simple. Tenemos un microprocesador con conexión a Internet, o sea, ya viene incorporado la parte Wi-Fi. Entonces a él se le conectan varios dispositivos. Aquí hay un dispositivo que el protocolo de comunicaciones de ese dispositivo con este micro es I2C. También tenemos otros dispositivos que la comunicación de este sensor con este micro es on-wire. O tenemos otro sensor que también es on-wire. Entonces, ¿cuántos sensores puede tener un dispositivo como este? Aquí estamos mostrando un 8266. Pues dependiendo de la demanda de corriente por puerto y del tiempo en que estemos tomando la información, pues así tendremos que calcular cuántos sensores podríamos asignarle a un dispositivo de esto. Este señor se comunica, realmente aquí se comunica que está Internet en la mitad de esto, sube Internet, va a un broker. Aquí el ejemplo es Mosquito. Ese broker envía toda la información, un recolector de información, se habla hasta Telegraph, y a través de bases de datos abiertas, obviamente con los riesgos que allí se supone, se puede ir almacenando la información y después a través de un dashboard tipo Grafana, pues se puede entrar. Este ejemplo es un ejemplo ya bien elaborado, va en contravía, bueno, no en contravía, va a lo que hacemos normalmente en este curso. Entonces aquí tenemos nuestro bichito, nuestro ESP8266, nuestros sensores. Estamos subiendo esa información a una página especial, en este caso una página del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y nos entrega una información de las lecturas que están haciendo los sensores cada 15 segundos, cada 20 segundos, cada minuto, dependiendo como uno quiera hacer esa publicación. Y aquí en el centro, pues tenemos el responsable de que esto ocurra, que poder capturar desde los sensores y subir a Internet y bajar esa información. Pues obviamente aquí no estamos usando Grafana, pero si uno quisiese hacer un servicio bastante integral, lo puede hacer con eso, pero hoy en día hay cualquier cantidad de servicios en el cual uno puede subir. Hay un servicio gratuito que se llama SP32 Home, puede uno subir información y tener información. Este servicio que tenemos nosotros aquí del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es TeamSpeak, obviamente te permite 3 millones de datos al año. Y si ya se superan los 3 millones, pues hay que pagar algo así como $100 por año por creo que dan 4 canales y cada canal con 8 sensores, 8 datos. Entonces, tenemos un dispositivo encargado de capturar datos, los que procesa y que transmite. Hacemos un procesamiento, hoy dirían procesamiento en la niebla,
Se hace un mínimo procesamiento y después sí se envía o se configuran servicios como Mosquito, que recibe mensajes por MQTT o Telegram. Es persistente y está gestionado en TrendFlux, que es una base de datos abierta, y se puede visualizar, como ya lo dije, con Grafana. Este es el ejemplo casero. Aquí tenemos dos: sensor de temperatura, sensor, una fotoresistencia, iluminación, otro sensor de temperatura, un LM35, y mal no estoy, otro sensor de humedad y temperatura, un sensor de presión. Entonces, y ahí tenemos por lo menos el dato del canal. Hoy está apagado por temas eléctricos, que fue lo que me tocó atender en casa durante la semana pasada. Aquí vemos más información de esas aplicaciones caseras, ¿no?, que nos ayudan muchísimo a estos temas. Información de, esto es humedad, sí, humedad y temperatura. Y entramos a la actividad 4. Esta actividad es para nosotros poder comprender de cierta manera cómo sería un proceso en esa planeación y en esa apropiación y aprovechamiento de las infraestructuras y de las arquitecturas que se pueden tener. Entonces, siempre va a haber una entrada, un proceso, se establece un problema, se conocen esas condiciones iniciales, se hace un flujo de trabajo de los datos y se revisan las políticas que existan para ese tipo de servicio. No podemos olvidar que muchos de los servicios están controlados por los estados y tienen una normatividad especial. Con esta primera capa, lo que nosotros hacemos es revalidar esos requerimientos, revalidar los servicios que finalmente se van a prestar, cuáles son esos requerimientos tecnológicos de los bundles, la localización de la información, el flujo de ese tráfico y la arquitectura y diseño de la solución. Entonces, aquí tenemos unos requerimientos de las especificaciones, que son estos 4 elementos, y un flujo de información de la investigación. Pero fíjese que paralelamente a eso, vamos teniendo el desarrollo de un modelo y analizando todos los riesgos con el consumidor final o con el quien solicita. Se va desarrollando todos estos elementos. Una vez pasamos ese análisis del producto, entramos a los procesos de una arquitectura de red. Evaluamos las diferentes arquitecturas, buscamos esas relaciones o desarrollamos esas relaciones de esa arquitectura con esos servicios que nos están planteando, con esos requerimientos, con esas políticas existentes y con las condiciones iniciales. Entonces, lo que viene es un refinamiento del modelo y un aseguramiento que allí, o sea, empezamos a dejar claridad dónde tenemos riesgos. Cuando ya hemos pasado esta etapa de arquitectura del proceso, vamos a la arquitectura del producto, que es vamos a evaluar o a seleccionar una topología, a seleccionar una tecnología de acuerdo a nuestras necesidades, los tipos y las clases de equipos que yo requiero, la localización estratégica o la instalación estratégica, las relaciones entre los componentes y terminamos haciendo los bundles de la arquitectura. Entonces, aquí ya tenemos la solución, digamos, en el papel, pero esa arquitectura hay que validarla. De golpe yo estoy entregando señales de 0 a 20 miliamperios como señalización en la capa física y resulta que el proveedor de internet me dice, no, ya usted le recibo son datos en CDMASS o cualquier cosa de esas y me pone entonces en una calzas prietas porque tengo que empezar a validar o a refinar más esa arquitectura. Y así, cuando yo ya tengo validada mi arquitectura, pues ya tengo más claridad sobre los riesgos que pueden quedar. Y aquí tenemos que hablar de riesgos eléctricos, de seguridad informática, de seguridad de los datos, de protección de esos datos. O sea, debemos de tener una mirada mucho más amplia y mucho más clara sobre estos problemas. Y ya por último, pues viene el diseño de los procesos. Entonces están los equipos de evaluación, todos los temas financieros,
de estudios de mercado, cosas de estas, ya tenemos un layout de la red, o sea, un plano real de mi red con su topología y su arquitectura y su tecnología. Hemos refinado totalmente el modelo y ya tenemos todo el proceso de aseguramiento de ese modelo. Entonces, por último, pues ya podemos hacer entrenamiento con los vendedores, si es algo que se vaya a vender a solicitud de un cliente, se puede convertir en un modelo de negocios, la selección de los equipos, la configuración de las datas, los blueprints de la red, todos los planos del componente y todo el diseño de los bundles. Por lo tanto, se valida ese diseño y se refinan los riesgos. Esa es una ruta, ¿no? Que es bien interesante porque a veces nosotros, lamentablemente, nos dicen, deben hacer tal cosa o nos comprometemos en eso y lo primero que corremos es armar y a cacharrear con bichitos, con procesadores, microcontroladores, esto y lo otro, y al final no nos funcionó y fue que no hicimos la tarea bien desde el principio. Entonces, para el llenado de esa tabla es eso. La entrada para este proceso o para esta columna de procesos, en este primer ejemplo, es una entrada de control de temperatura. ¿Cuáles son datos de flujo del trabajo? Entonces, es qué producto esperamos, cuáles son esos datos. O sea, en ese componente. En análisis de proceso, control de iluminación, el análisis del flujo de tráfico y qué producto esperamos. Entonces, fíjense que esta es una tabla que está en concordancia con lo que acabamos de ver. Esto es ir haciendo poco a poco, ir como encontrando esa parte. Por eso digo, decíamos, el título es describir y aquí esto es la descripción, o sea, es apropiarnos de un conocimiento para poder hacer una verdadera descripción. Entonces, el problema que se tiene planteado para el componente práctico y en esta tarea se hace la primera parte, que es la parte de planeación o de diseño, a partir de lo que vimos hace un momento, se dice que una empresa posee 12 estaciones de trabajo y la comunicación entre ellas línea de transporte o banda transportadora con conveyor. Cada estación recibe un producto desde la banda transportadora, le realiza un proceso y lo devuelve a la banda. Fíjense que es un problema totalmente abierto. No hay ninguna condición. La máquina hace un proceso y la pone en la banda transportadora. Toda la solución queda a la imaginación de ustedes. Pero miren lo que estamos pidiendo. Cada integrante deberá determinar los puntos de monitorización, definiendo las características del equipo y la variable física a observar y el tipo de red que consideran de implementarse en esa empresa. Entonces, es muy abierto. ¿Y por qué es abierto? Porque da la posibilidad a ver y a profundizar y a indagar de estas tecnologías que hoy están ahí encima de la mesa. Ya no estamos hablando de sistemas SCADA, ya no estamos hablando de Ethernet industrial o de Profibus o de Modbus, cosas de esas, no. Ya estamos hablando de cómo yo puedo censar una situación, una variable física en un momento dado y hacer que esa información llegue rápidamente a quienes están controlando la producción, a quienes están en la media gerencia, diciendo cuándo va a salir un producto y quienes están en la alta gerencia viendo el tema financiero, el comportamiento de una organización. ¿No? Eso es lo que se está planteando aquí. Muy abierto, porque abierto no me han todos con la misma solución, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde la parte de abajo, los nodos de sensores o los sensores, para no hablar de nodos. Vamos al monitoreo de señales físicas. Entonces, lo que podemos hacer es una red de sensores. Pero los nodos de sensores tienen unas limitaciones muy grandes de potencia, de memoria y de procesamiento. Entonces, para eso, nosotros lo primero que tenemos que tener claro son los protocolos que garanticen la comunicación entre los nodos de la red. Que no nos estorbemos unos con otros, que la información que va fluyendo es la información real y no está enredada o se está perdiendo con otros.
que optimicen el desempeño y permitan ahorrar la mayor cantidad de energía mientras proporciona escalabilidad. O sea, no pueden ser diseños monolíticos, que si yo llego a montar otra máquina, pues tengo que desarmar todo para poder integrar otra máquina, la máquina 13, la máquina 14 en esa empresa. Algunos ejemplos de redes de sensores inalámbricos. Aquí todavía no hablamos de IoT. Entonces tenemos dos tecnologías, el 6LoWPAN, una malla realmente, tiene un router de frontera y ese router de frontera se comunica con Internet a través de IPv4 o IPv6. ¿Cómo es el enrutamiento y el direccionamiento acá adentro? Eso es parte de lo que se tiene que trabajar. En esta malla de acá abajo, perdón, esta gráfica de acá abajo tenemos una red ZigBee. Unas frecuencias libres y pueden haber tres tipos de dispositivos en ZigBee. Un gateway, que va a ser quien se va a unir a un dispositivo para poderse comunicar a Internet. O sea, ellos aquí solitos sería una red que no tiene acceso a Internet. Se comunican entre ellos, este señor recibe la información y para de contar. Si tenemos un PC conectado ahí, pues se le entregará un PC. Entonces aquí la idea es poder subir la información que está en este gateway a la nube. Tenemos unos routers dentro de la red, pero estos routers a la vez pueden ser enrutadores o pueden tener también sensores conectados a ellos. O sea, en un momento dado puede ser un nuevo sensor y en otro momento puede estar enrutando tráfico de los sensores que están más abajo, ¿no? Estas son dos redes ampliamente conocidas. Hay mucha información de ellas. La pila de protocolos del 6LoWPAN pues está acá. Entonces, vemos que dentro de una pila de aplicaciones normal de redes inalámbricas, pues el 6LoWPAN arranca aquí en la capa de enlace y hacia arriba pues tiene toda la posibilidad. Mientras que ZigBee ocupa una gran porción desde la capa de enlace hasta la aplicación y para poder, se vuelve como un sistema casi propietario. Eso es lo que a veces estas redes ZigBee son complicadas en ese sentido. Porque este CycloPAN, fíjese que su capa de red va a ser IPv6, su capa de transporte va a ser TCP o TCP/UDP y tiene acceso a todos estos servicios que ustedes conocen de otras aplicaciones. Aquí en esta imagen podemos ver los diferentes elementos de una red 802.15.4, o sea, de este protocolo de aquí, donde está ZigBee, donde está CycloPAN como su capa física, ¿no? Y entonces, nosotros lo que hace un sistema esto es hacer esta intercomunicación de un nodo de estos a través de un gateway y poder estos nodos sacar la información hacia la nube. Una arquitectura de IPv6 conectada, entonces tenemos un área de una red de sensores inalámbricos. Hasta aquí son solamente sensores inalámbricos, un router de frontera, otro router de frontera y a la red. O sea, en este momento, si uno mira la parte que está en lo subrayado, es una red de sensores. Ahí no hay IoT. Diríamos que el IoT arrancaría a partir de estos routers de frontera, diciendo de una forma poco ingenieril. El protocolo ZigBee, pues ya vimos que está embebido dentro del estándar IEEE 802.15.4 y aquí vemos en los rangos de trabajo, pues trabaja menos de 0.1 megabits por segundo, la cantidad de información que puede transar, y está dentro de la área inalámbrica y la LAN inalámbrica, o sea, su cobertura está allí. El Bluetooth está un poco más alto a nivel de transaccional, pero no llega hasta una VLAN como tal. Los demás pues estarán mucho más arriba, ya hay otros protocolos como el OWV o bandas ultra ensanchada que arrastra hasta los 10 gigas, pero pues que no es nuestro tema en este curso.
Aquí vemos un comportamiento de los diferentes servicios. Tenemos Zigbee, tenemos Wi-Fi, FSK, o sea, modulación por switcheo y Bluetooth. Y entonces ahí puede uno ver que pues Zigbee tiene un comportamiento bastante interesante, pero el ver es 10 a la menos 4, que permite pues una gran eficacia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Determinar el hardware, determinar la arquitectura y entre otros, pues entre estos dos la topología y por último la comunicación. O sea, el bichito ese, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces hablamos de sistemas embebidos que ustedes vieron en su curso de microprocesadores y microcontroladores, pero ustedes, el microprocesador o microcontrolador se quedaba ahí haciendo una labor propia. Aquí se le está anexando la parte de comunicación, llámese Bluetooth, llámese Wi-Fi, llámese Ethernet, ¿no? Y ya podemos sacar la información de esos sensores a otro nivel. Ya que no nos queda en un sistema local, como un SCADA local, sino que podemos ir más allá de eso. Aquí hay varios ejemplos, unas notas o nodos, sensores. Pues tenemos para este ejemplo un Arduino, varios sensores ultrasónico, de calidad de la humedad, temperatura, de, ¿cómo se llama esto? De compuertas, de presencia, no presencia, especialmente para ver la velocidad de los motores. Tenemos una rueda dentada que permite el flujo de luz en un momento dado y en otro momento no, y se pueden contar cuántos por ciclo y podemos sacar información de eso. Tenemos el Arduino Uno, o sea, quiere decir que este pedazo hasta aquí es un simple sensor, pero si le colocamos este radiecito encima de este señor, ya tenemos un sensor inalámbrico. Este es el ejemplo más clásico. En esta gráfica de arriba, pues tenemos un sistema de Texas Instruments, que es el Z430RF 2500T, es un dispositivo final, pero este dispositivo yo lo puedo dejar conectado. Si se dan cuenta, aquí tiene un conector USB, yo lo puedo colocar en mi computador y puedo estar recibiendo la información que tenga el dispositivo final que esté captando en un momento dado. Entonces, esta será mi punto de acceso y este será mi punto de generación de información. Esas son las diferencias. Aquí hay una electrónica mucho más densa y mucho más eficiente. Otros sensores inalámbricos de gran cobertura, la marca Libelium, o estos Arduinos con los diferentes escudos para tener XBee. El XBee tiene una distancia máxima de 100 metros. En campo abierto puede llegar a 300, 400 metros. Nosotros hicimos pruebas con unos sistemas como este, con LoRa, y para una solución de un problema en Neighbor no logramos llegar a los 2 kilómetros. Con ISB hicimos una red de información medioambiental alrededor de la UNAP y se recogía la información sin ningún inconveniente, pero estamos hablando de distancias de 80 a 100 metros. Muchos de ellos hoy se requiere el tema de energía, pues obviamente hacer uso de paneles solares. Este es un ejemplo de la tabla, no recuerdo, tabla 6 tal vez, de cómo se podría pensar en una solución a partir de esto. Esto fue lo que hicimos, esta gráfica que está aquí fue lo que se hizo en Neiva, con un router, con varios sensores y con un coordinador o un gateway a un Arduino Mega. Entonces, el sistema era muy simple, montábamos sobre el Arduino, montábamos el Zigbee. Hoy en día, lo que estamos haciendo es que a un de estos sensores les estamos montando en un Zigbee para tener un mayor alcance y poder convertir esta imagen en un gateway. Redes Zigbee, entonces un pulsador, podemos activar un timbre, podemos tener muchos canales compartiendo el mismo espacio geográfico y no se van a estrellar. Van a identificar si todos están hablando, digamos, a una misma potencia, no va a haber cruce por el ruido porque ellos trabajan realmente a nivel
el nivel del ruido. Y este ya es un modelo integral. Entonces tenemos un servidor, estamos hablando aquí de MQTT, tenemos muchos nodos, ¿no? En diferentes formas, pueden ser diferentes tecnologías, desde que podamos comprender cómo vamos a enviar la información y cómo hacer esa transición de las tramas para que lleguen a estos servidores, perdón, y después poder tener pues toda la información para publicarla de cierta manera. Entonces, estas son las tablas que nos preocupa un poquito del tema de la tarea. ¿Qué equipo vamos a monitorear de los dos equipos que tenemos? Eso lo definen ustedes. ¿Qué sensor? Y fíjense que estamos pidiendo la referencia. Entonces, si yo digo un sensor ultrasónico porque voy a contar piezas, entonces HC no sé qué, ¿no? ¿Cómo se comunica él con la unidad de procesamiento? Entonces, si este es un sensor ultrasónico, él va a necesitar dos hilos, no un solo hilo, o sea, dos puertos en el procesador. ¿Para qué? Para activar el eco y para activar el canal de transmisión. Entonces, un puerto será de entrada y otro puerto será de salida. Generará un pulso, generará una información y el procesador abrirá una ventana de tiempo y cuando él mide esa ventana de tiempo sabe a qué distancia está algo o si hay una interrupción, está contando, entonces cada vez que hay una interrupción va a generar, pues, aumentar un contador. ¿Cómo van a hacer esos tipos de datos? Si yo aquí tengo un sensor LM35 para medir temperatura, la comunicación va a ser de un solo cable y el tipo de datos va a ser analógico. Pero si aquí tengo un DHT11, por decir algo, que es sensor de temperatura y humedad, él se comunica también por un solo cable, pero los tipos de datos son digitales. Y hay que comprender cómo es esa comunicación entre el procesador y ese sensor DHT11. ¿Por qué? Porque el sensor no todo el tiempo está enviando la información, él solamente envía información cuando en el pin de datos el microprocesador le pone un alto. Si pasa de 0 a 5 voltios, él entiende que le están pidiendo información y entonces va a mandar una trama con los datos de la humedad, hace un corto muy pequeñito de microsegundos y envía la siguiente trama con los datos de temperatura. Entonces ahí, todas esas cosas es la que queremos que nos juntemos un poquito para comprender bien la elaboración de esta tabla. Entonces, entender ese tipo ese tema. Digamos, si yo tengo un sensor de presión, el BMP 180, por decir algo, su forma de comunicación es I2C. Él utiliza dos hilos, el hilo de reloj y el hilo de datos. O sea que el tipo de datos será digital, pero la comunicación con la unidad de procesamiento es I2C. O tenemos un sensor de material particulado y su sistema de comunicación es UART. O sea, necesito un hilo de transmisión y un hilo de recepción. Y la información puede ser digital o puede ser analógica, dependiendo cómo la configuremos. Entonces, una vez tenemos esta primera tabla, ya estamos como pensando en que tenemos unas unidades de procesamiento, tenemos unos sensores de referencia y por lo tanto, aquí ya con estos equipos que tenemos, así qué tecnología vamos a seleccionar. Y aquí sí, mucho cuidado. Si yo selecciono Zigbee, pues debo entender que si voy a tener un pedacito de Zigbee, otro pedacito de Ciclopan, otro pedacito de LoRa, otro pedacito de Sigfox, pues tengo que tener claridad cómo voy a operar esas redes, cómo las voy a gestionar. Y lo mismo que en ese equipo yo puedo tener varios sensores asociados. Entonces, aquí ya tengo un tipo de nodo, si es un nodo de final, si es un router, si es un gateway, y qué sensores le estoy asociando a ese nodo. Y esta es una tablita por si se decantan por una red Zigbee, que se puede hacer, o si se decantan por otra red 6LoWPAN, deberían de tener algo parecido, pero obviamente algunos de estas
filas no se tendrán en cuenta. Digamos, en la dirección H del nodo, la dirección baja del nodo, la dirección destino, o sea, con ese nodo, con cuál nodo se va a comunicar la dirección baja de ese destino, muy seguramente en 6LoWPAN esto no va. Va es la dirección IP versión 6 de cada nodo. Entonces, aquí queda claro. Siempre hemos hablado de redes de datos y en redes de datos, cuando nos dicen direccionamiento, entonces decimos IPv6 y IPv4 y entonces, pero con los sensores, el direccionamiento no necesariamente es una dirección IP. En Zigbee no son IP. En cualquier otra red que hagamos, Bluetooth, lo que sea, difícilmente van a ser direcciones IP. Vuelvo a la imagen que de hace un rato mostrábamos de cómo un coordinador, el nodo, el coordinador y el mapa o el cuadro o el layout que estábamos diciendo hace rato de esta red. Ahora sí, preguntas. Voy a detener la presentación para escucharlos. ¿No hay preguntas? Se quedaron dormidos, Dios mío. Ingeniero, buenas noches. Una consulta con respecto a la tabla 2 Ricardo, del diseño. Hola, dime. ingeniero, buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto a la tabla 2 que dice criterios de diseño de un servicio telemático. Cuando dice los datos de flujo del trabajo, es la captura de estos, digamos, en el control de temperatura, es cómo se hace el proceso para la captura de esta temperatura en estos datos de flujo del trabajo. Qué pena, tenía el micrófono apagado. Lo que se está pidiendo ahí fundamentalmente, ¿qué es? Es cuál es el componente del proceso y cuál es el producto esperado. Entonces, en temperatura, ¿cuál es el componente del proceso? Pues un sensor de temperatura. El producto esperado, pues una medida de temperatura, ya sea en digital, en análoga, lo que sea. ¿Sí? Es demasiado simple. En análisis del proceso, control de la iluminación, ¿cuál es el flujo de tráfico? Pues el flujo de tráfico es que se requiere que llegue una orden de encendido, ¿cierto? Esa orden de encendido debe ir a un centro de control que entienda que alguien pinchó un botoncito en alguna parte y que ese botoncito está asociado a, a una iluminación, pero que hay una política que dice que si hay mucho sol, la iluminación no debe haber las lámparas muy encendidas, no deben de estar a tope, o sea, toda la potencia allí, sino que pensábamos en un PWM al 25%. Eso es lo que se esperaría aquí en esa información del análisis del flujo de tráfico. Ah, ok, El o control sea, de temperatura, ¿para sería qué me sirve? más que ¿Cómo? sería algo más técnico como tal el diligenciamiento de la tabla, o sea, Sí, llevándolo señor. más, A eso es lo que ok, yo quiero. Mucho más técnico, mucho más ingenieril que ponernos a echar toda una carreta grandísima. ¿Qué es lo que me están listo, pidiendo? listo, Fíjese, ingeniero, que- fíjese, perfecto. fíjese que la columna dice componente del proceso, producto esperado. No te están diciendo describa totalmente, pero en el componente del proceso, por decir algo de temperatura, pues yo debería pensar que en ese componente del proceso de tener como unos topes. Yo no puedo poner una habitación a 40 grados centígrados, ejemplo, ¿no? O ponerlo a 5 grados centígrados. Entonces, el control de temperatura va a estar, como su nombre lo dice, controlado por debajo y por encima. Lo mismo el control de iluminación. El control de acceso a la vivienda, ¿qué pensarían ustedes? Yo hago eh, una idea lo más simple, una tarjeta RFID que está programada con mis datos y cuando yo paso por el portal de RFID, la puerta entiende que tiene que quitar el seguro porque la persona que se está ahí se está autenticando con esa tarjeta. Entonces, cosas de esos. Entonces, ahí es simplemente un poquitico de sentido común, no más. De que no hay, todo es buscar lo que
¿Cómo yo lo haría? Fíjense que si ustedes miran el proceso en su conjunto, es todo el tema de la casa, de una casa inteligente o un principio de domótica. Entonces, fíjense que aquí por lo menos productos de la arquitectura casa inteligente, solución tecnológica, yo puedo decir X10, es un protocolo de domótica para las casas inteligentes de los modelos americanos. Pero hay una que no recuerdo en este momento, NGX creo que es, bueno, no lo tengo en este momento claro, que es el protocolo europeo, ¿no? Ahí la idea es que ustedes busquen, en eso dice, producto de la arquitectura, y yo qué carreta voy a escribir aquí. No, que es que voy a poner una cantidad de Arduinos, y cómo los voy a controlar, y cómo voy a tener la energía de esos Arduinos. Fíjense que en la selección tecnológica, uno o piensa productos existentes o yo puedo generar mi propio producto, pero debe ser algo con sentido común, ¿no? Por eso en el producto esperado deben de tener claridad de eso. ¿Comprendido? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Más Ingeniero, preguntas? una pregunta, es que Sí. o sea, me quedó la duda sobre el componente práctico. Bueno, el punto 7, diseño de una red de Sí. telecomunicaciones para proveer servicios. O sea, hay que implementar una red para una empresa de 2 estaciones de trabajo y comunicación entre ellas en una línea de transporte de banda transportadora. ¿Ese montaje lo realizamos en qué? ¿O se puede, o solamente es dar la idea? Esa es mi pregunta. En esta primera parte, vamos simplemente, ustedes van a dar, cada uno en su grupo va a dar, en su grupo de trabajo, va a dar una solución a lo que ustedes pensaron. Fíjese que yo lo he dicho varias veces, es totalmente abierto. Tenemos 2 estaciones de trabajo, ¿de qué? Ni idea. Fresa, torno, ensamblado, calidad, cualquier cosa. ¿Qué yo necesito medir como esta empresa? Fíjese que es una empresa de manufactura y qué desea verificar. Mire lo que dice, el funcionamiento de sus máquinas y equipos accesorios, ¿no? Fíjense que ahí me están diciendo, ¿qué quiere verificar? Entonces, ¿qué yo puedo medir de un motor que es el que está moviendo el brazo robótico? Un brazo robótico con 4 motores o 5 motores. ¿Yo qué podría medir ahí? Bueno, el encendido sería el primero, como el más lógico. El encendido y el apagado del motor. No, medir. Yo no acción, sino medición. ¿Qué podríamos medir? Esos motores, si el motor se empieza a dañar, empieza a consumir más corriente. ¿Sí me hago comprender? Entonces yo Sí, puedo señor. medir corriente. Y si se pasó de determinada corriente, quiere decir que el motor empezó a fallar. Porque ya después se chamusca el aislamiento yo no sé, de la piña esa que viene allá adentro, ¿no? Y me produce problemas y para esa estación de trabajo. Entonces, a eso es lo que yo los quiero llevar a ustedes. O sea, de la parte más simple, piénsenlo. Fíjense que estamos pidiendo de los equipos que están allí. Alguien dijo, no, pues yo voy a poner un contador. Sí, pero no lo estamos pidiendo, ¿no? Debemos de leer Profe, bien las guías en ese sentido, ¿ya? Entonces, lo ¿te que podría, queremos es disculpe, profe, buenas que noches? ustedes tienen, sí, buenas noches. ¿Quién Podría habla? también, Porque no los, John, John. podría también colocarse uno de temperatura, porque cuando hay pues falta de mantenimiento también los equipos suelen calentarse. Claro, claro. Ese es uno de los fundamentales, pero yo ahí no puedo meter un DHT11, yo tengo que poner una termocupla o algún otro elemento. Fíjese que este curso que deberíamos dedicar exclusivamente a los manejos de datos, aquí nos queremos desde la electrónica básica, desde la electrónica a la instrumentación, cómo yo hoy puedo capturar todos esos datos que vienen ahí y ya los y publicarlos para toma de datos para toma de decisiones en tiempo real. Entonces,
fíjese que ustedes ya empiezan a tener claridad de qué es lo que estamos pidiendo. Sí, si el motor empieza a recalentarse, algo está ocurriendo. Entonces, temperatura. Si la cadena que mueve el conveyor o la banda transportadora empieza a generar ruidos, ese es otro elemento que me tiene que servir a mí, ¿no? Hay cualquier cantidad de cosas. Hoy en la industria, uno de los grandes problemas que antiguamente era máquina a máquina o máquina con máquina, era que esa información solamente era entre ellas, pero hasta cuando no saltaba la alarma nadie sabía qué ocurría. Aquí podemos hacer lo que se conoce realmente a partir de un mantenimiento predictivo, no preventivo. Yo puedo tener en mi sistema global que ese motor lleva 5.000 horas y a mí el manual del fabricante me dice que en las 5.500 horas hay que hacerle un mantenimiento. Pero además si empiezo a sentirle que se subió la temperatura, a sentir ruidos, a escuchar ruidos, perdón, entonces ahí ya yo tengo que hacer una intervención antes de que me pare todo el sistema. Entonces, por eso hoy se están colocando sensores a esos niveles. Antiguamente simplemente el motor se recalentó, se disparaba un taco y quedaba toda la cadena improductiva. Hoy empieza a subirse la temperatura, podemos observar, podemos hacer una reprogramación de la cadena de producción, parar un minuto, revisar si fue que ya las escobillas se fueron al final y empezó a generar temperatura, o los rodamientos de la piña del motor ya perdieron su centricidad y empezó a rozar con alguna parte de generar recalentamiento, ¿no? Estamos hablando en términos muy simples. A eso es lo que yo los estoy invitando, a jugársela y jugársela. ¿Mm? ¿Sí me hago entender, John? Sí, señor, gracias. Sí, ingeniero, Bueno. otra consulta con la parte del montaje que se va a hacer con Packet Tracer. Sí, Allí nosotros mismos elegimos qué sistema se va a implementar o tiene que ser claro, algo muy... claro. No, muy simple. Ustedes ok, tienen Packet Tracer ya tiene todo esto de IoT sí, o de sensores, ya lo tiene incorporado, no recuerdo de la versión que en adelante ya están incorporados. Entonces, simplemente como pensar su red, como pensar su topología y su arquitectura. Obviamente no hay muchos dispositivos de sensores ahí, hay unos ventiladores, unos actuadores como el ventilador, como la apertura de puertas, como la cafetera, ¿no? sí, Pero como un ahí nos control da de una temperatura mediana parece. idea de lo... Sí, sí. Entonces, el Packet Tracer es una parte como de poder ver una red hoy de datos con sensores de diferentes cosas, sensores que manejan corrientes grandísimas, cosas de esas. Uno se asustaría si le pusiera a un hilito de datos en un puerto Ethernet 220 voltios. Entonces el sensor lo que hace es esa conversión y entrega ya en un mapeo de voltajes, se entrega un voltaje que sí puede manejar el cable de Ethernet. Entonces, es un constructo que vamos haciendo en un reconocimiento de lo que ustedes ya saben muchísimo, saben mucho. Yo conozco a varios de ustedes que tienen unos conocimientos muy sólidos en comunicaciones, pero aquí queremos partir, obviamente, de bien abajo hasta llegar a ver esas mediciones en Internet, que eso es la siguiente parte del componente práctico, ¿no? ¿Cómo podemos simular al menos un nodito, un procesador con unos sensores y publicarlos en la red? Porque ya les contaba que pues, si tenemos TeamSpeak gratis, podemos tener 4 canales y cada canal tiene 8 datos o para 8 variables. Si nos vamos a SP Home, creo que las condiciones ahí son un poquito más difíciles porque es cada
media hora que se puede enviar un dato, cada hora, no recuerdo en este momento. Y hay muchos otros sitios de IoT, o sea, hoy en día uno entra y consulta páginas para publicar datos de IoT, vaya y venga, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces uno está enviando datos y cuando se envían datos, entre otras cosas, va el dato de la red de la casa de uno. Todas esas cosas, el tema de seguridad también toca pensarle. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Yo sí les agradezco un número importante hoy. Somos 90 estudiantes y por lo menos más del 10% hubo hoy en la asistencia. Yo sí les agradezco esa parte. Alguien había levantado la mano y no recuerdo, creo que me excusa la persona que levantó la mano y no. Una pregunta, ¿tuvieron problema para la conexión? No, señor. Porque este será el último año que señor. tendremos, este será el último año que tendremos Skype. Y ya todas las conversaciones y todo el tema de atención con usted va a ser por esta plataforma de Microsoft Teams y todos los encuentros, pues obviamente Microsoft Teams. Y a veces yo encuentro, porque como yo hago la programación desde el calendario de Google y lo conecto a Teams, a veces yo lo arranco y no me aparece y me toca devolverme al calendario y ya no puedo cambiar porque si cambio, ustedes no me conectarían. Estamos buscando cómo hacer ese ejercicio más simple. Pero ya la gente que está en todo este proceso de alistamiento de toda esta plataforma para la UNAD, pues ya han avanzado bastante. Entonces, si no hay nada más, muchas gracias nuevamente y Ingeniero, dulces sueños, señor bueno, una Alejandro. consulta. Buenas noches. Bueno, no Buenas sé si de noches. pronto usted nos puede de pronto compartir de pronto algún link donde uno pueda como encontrar un material como más específico. Es que el de las bibliografías de la unidad a Muy veces complejo. no abren, no Sí. carga bien. Entonces Yo, uno el pierde libro que está, sí, a veces uno pierde perdón como Alejandro, mucho tiempo. sí. Yo el libro que donde está la gráfica esta de los procesos, alguien me escribió que no estaba abriendo, efectivamente ya lo quitaron de allí. Yo lo publiqué en Microsoft Teams, en los archivos para el curso, y en esta mañana publiqué el enlace donde está ese archivo, para que si lo van a descargar o a leer, allí está dentro si ustedes entran a Microsoft Teams, como ustedes ya están asociados a esta cuenta del curso de Ingeniería de Servicios Telemáticos, van a archivos y en archivos hay un montón de textos. Hay textos buenos, o sea, yo he tratado de hacer como textos que estaban por fuera porque lamentablemente de estos temas en la bibliografía que tiene la universidad, que es bastante extensa y bastante costosa, pues de esto pocón, especialmente este tema de redes de sensores inalámbricos y de temas de IoT. Cuando ya han empezado a aparecer algunos libros, pero ya a esta altura yo no puedo cambiarlo porque no tengo cómo modificar esa parte. Y ahí donde les digo en Microsoft Teams, voy a compartir, si puedo compartir un poquitico la pantalla. Voy a ir a Microsoft Teams y entonces aquí en este Microsoft Teams, yo voy aquí a equipos, ahora no los encuentro yo, perdón, aquí está equipos, todos mis equipos que pueden imaginarse no son muchos, ingeniería de servicios, y acá le damos archivos. Dice que la carpeta está vacía, pero aquí dice material de clase, a ver si abre. Entonces hay varios textos, ¿no? Este fue el último, este fue el libro que no abrió, entonces lo subí, prototipo de una red de sensores, construyendo redes de sensores inalámbricas, construyendo casas automatizadas. Este libro de MicroPython de Ruiz y Sara Santos es bien interesante. Lamentablemente la mayoría están en inglés, ¿no? Pero hay alguna información del tema de Internet de las Cosas, una publicación
que habla con proyectos de ESP32, que es uno de los dispositivos que podríamos trabajar en el componente práctico. Vamos a ver si nos abre, está un poquitico lento. Ah, no, aquí está. Es un libro completo. Entonces, no ha terminado de cargarse, pero ahí nos lo muestra, ¿no? Entonces, esto es para construir varios proyectos. Esa es la bibliografía que yo tengo, Alejandro. Lamentablemente, el resto de bibliografía que uno quisiera tener, pues no está, y yo no puedo de forma abusiva coger y subir un libro, ¿no? Per se, ¿no? Hay situaciones que uno tiene que hacerla, pero no es. John, tiene la mano levantada, cuéntame. Listo, ingeniero, gracias. Profe, disculpe, pero si uno no aparece en el equipo, ¿No aparece en el equipo? Uy, no me diga eso. Sí, no eso hay iba a Que señal. yo subí los... tampoco. Sí, Bueno, varios entonces estamos me por toca fuera. mañana. No, mañana vuelvo y hago migraciones, que eso es parte. Lo harto de Team, lo tengo que decir, es que cada vez que yo vincular un estudiante, cada vez que voy a vincular un curso, me toca vincular estudiante por estudiante. Y es correo, correo, correo. Sí, yo ya estoy viendo que Alejandro aparece como invitado, Leiber aparece como invitado, Pablo como invitado. Entonces, sí voy a revisar mañana el tema, a ver si fue que en la migración que hicieron, porque a mí yo tenía muchos aulas o cursos o equipos, es como se llama, y ya no me aparecen sino muy poquitos. Entonces, muy seguramente borraron, pero pues ustedes accesaron a través de esto, es ya mucho más fácil para mí enlazarlos. Porque cuando yo creo las reuniones, vuelvo y digo, lo hice a través del calendario de Google y él me permite que se enlace a Microsoft Teams. Eso es lo bueno de este calendario. Y entonces yo no necesito crear la conferencia en Teams y crear la conferencia en Google. No, simplemente se enlaza lo uno con lo otro y me obvia un paso. Porque el paso de Teams, vuelvo y digo, cada vez que yo vaya a hacer una webconferencia me toca subir correo por correo a ustedes. En Google no, yo cojo los 90 correos y los subo todos. A mí me llega enseguida quiénes lo abrieron. Eso es casi automático. Pero sí, voy a hacer eso mañana como la primera tarea del día. No le digo que ahora porque ya está a esta hora de irnos a comer y a dormir. Bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias por esta buena participación y nos encontraremos ya en el siguiente mes, ya en el tema escabroso del componente práctico. Que tenga una feliz noche y buen trabajo. Éxito en Muchas todo lo de gracias. ustedes. Gracias, ingeniero. Gracias. Igualmente, Gracias. buena noche para todos. Gracias. Gracias a Gracias. Chao, ustedes. chao.